Del otro lado del teléfono estará el compañero Daniel Di Bartolo. Él es secretario de Educación de SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. A él lo saludamos. Buenas tardes, Daniel. Sonny Martínez te saluda desde San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te imaginás que te llamo como para poder reflexionar juntos al respecto de dos cuestiones? Por un lado, este decreto del Gobierno Nacional de la Administración Macri, que da por tierra con la paritaria nacional, que afecta, por ejemplo, a la CETERA, quitándole representatividad en la paritaria, pero que también afecta a otros gremios, dejándolos fuera de la negociación. Y luego, si quiero charlar un poquito con vos también, porque hace unas horas se ha dado la noticia de que Baradel, uno de los secretarios de CETERA, ha sido amenazado, su vida ha sido amenazada. ¿Cómo ves la situación? El año pasado la paritaria nacional fue un embrollo que finalmente no sé ni siquiera en qué terminó, y este año aparentemente por decreto se modifica una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Sí, así es. Bueno, en primer lugar, sobre ambas cuestiones, nuestra organización sindical en el orden nacional, SADOP, se ha expedido, tanto solidarizándonos con el compañero Roberto Baradel frente a esta nueva amenaza de la cual ha sido objeto, que realmente es lamentable, repudiable, y nos ponemos codo a codo junto con él. Y por otro lado, bueno, rechazando enérgicamente este decreto 52 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el presidente, por sus ministros de Educación y de Trabajo, donde, bueno, lo que hace es cambiar en forma intempestiva las reglas de juego de la negociación colectiva del sector docente. En realidad es un decreto que está presentado a través de los grandes medios hegemónicos de una forma que no refleja el fondo de la cuestión, como sucede en otros temas, ¿no? Pero en cabalmente se puede observar que lo que se ha intentado es como presentar que se ordena una negociación que tenía confusiones. El ministro ha dicho algo realmente increíble: la paritaria nunca existió. Y esto es una falacia, pero absoluta, que los mismos hechos lo demuestran, como así también los efectos objetivos que ha tenido la paritaria nacional docente en el casi 1 millón de trabajadores de la educación a lo largo y a lo ancho del país. O sea, el cambio de regla de juego es absoluto. La forma como se intenta a través de un decreto en forma unilateral modificar la regla de juego frente a la inminencia del ciclo lectivo. Nosotros estamos evaluando con nuestros compañeros que este año nos vamos a encontrar frente a un inicio de clases conflictivo y a un conflicto docente de alta intensidad, porque nosotros evidentemente no podemos permitir esta cuestión. Y quisiera argumentar el tema central, ¿no? Porque se ha hablado mucho en estas últimas 72 horas, se han dicho muchas cosas sobre el tema de la paritaria nacional docente, pero para que nos entienda la persona que escucha, el oyente, que nos entienda claramente. Acá lo que se está modificando y básicamente quitándole a los trabajadores el derecho que tienen a negociar en forma colectiva su escala salarial. Es decir, el gobierno, tras la confusa idea de que en realidad ya se acordó el mínimo, porque el anteaño, en el 2016, se acordó que el mínimo iba a ser el 20% del salario mínimo vital y móvil, dice, bueno, no tiene sentido juntar a la paritaria docente para discutir salarios. Por lo tanto, se van a discutir otros temas, pero no los salarios. Y usted sabe que básicamente el derecho colectivo tiene como eje central salarios y condiciones de trabajo del trabajador. No hay negociación colectiva si no hay discusión salarial. Entonces, nosotros, bueno, justamente por ese motivo estamos realizando una profunda crítica, un rechazo, y obviamente esto va camino a un conflicto, como le decía antes, de alta intensidad.
Además digamos, de la cuestión específica de la conformación de la mesa paritaria, digamos, y de la eliminación de la paritaria nacional, esto modifica una ley de financiamiento, digamos, la ley de financiamiento educativo, por lo cual implica a la totalidad de las provincias. ¿Cómo queda entonces esta reglamentación que existe, en la cual aquello que las provincias no puedan pagar con sus propios tesoros deben ser, esa diferencia debe ser auxiliada por el gobierno nacional? Si esta negociación queda en la nada, porque justamente al no habilitar como materia, se dice materia, ¿no? ¿Cuáles son las materias de una negociación? Al dejar de lado la discusión salarial como materia de esta negociación colectiva, al dejarla de lado, al decir que no se van a discutir salarios, sino solamente condiciones de trabajo, según dice el decreto, en realidad no solamente se atenta contra la discusión de un mínimo, sino también hay tres instrumentos que se venían aplicando, que eran de compensación salarial con las jurisdicciones que no llegaban al mínimo, claro, y el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que quedan sin marco regulatorio. Es decir, ¿dónde se va a discutir cuáles son los criterios de aplicación de esa masa salarial en las jurisdicciones que no llegan al mínimo? En ningún lugar. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En muchas rondas paritarias, desde el año 2006, que se creó la paritaria nacional docente, hasta, la frustrada del año pasado, una de las claves para destrabar el conflicto docente fue aumentar el monto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que, para que nos entienda el oyente, es dinero de la nación que se aplica a todos y cada uno de los docentes del país. O sea, es un financiamiento nacional hacia el sistema educativo. O sea, entonces, sí. No, decime. No, que nosotros claramente entendemos que al haberse vaciado este derecho de discutir salarios en la paritaria nacional docente, en realidad se le quita su valor central y el motivo de su existencia, y hay, instrumentos claves, como es el FONID y los fondos de compensación, que quedan sin marco regulatorio. Acá hay varias cuestiones. Por un lado, uno puede decir, entonces los docentes de las provincias quedan librados a su suerte, con lo cual en el corto plazo empezaremos a tener aquel paisaje que teníamos en los 90 de docentes de primera y docentes de segunda. Yo me acuerdo cuando había docentes que se mudaban de una provincia a otra, porque una provincia tenía más posibilidades de pago de salarios a los educadores que otros. Este paisaje ya en la Argentina no solamente se vio en los 90, sino que se está viendo en estos últimos 2 años, porque si algo había logrado la estrategia de, nacionalización del sistema educativo, es ir produciendo un fenómeno de igualación. Uh-huh. A igual trabajo, igual remuneración, que es un principio constitucional. Uh-huh. Y este es uno de los elementos centrales que se discutieron en las distintas rondas de la paritaria nacional docente, año tras año. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, en realidad, como no hay un marco regulatorio nacional, no existe, porque justamente este decreto lo ha eliminado mientras el decreto tenga vigencia. Les aclaramos que nosotros obviamente tenemos profundos cuestionamientos sobre el mismo. Uh-huh. En realidad, al no haber marco regulatorio, estamos frente a un escenario de dispersión. En realidad, ya hoy hay distorsión en el salario docente. El salario docente está compuesto por infinidad de elementos no remunerativos, no bonificables, uh-huh, que las organizaciones sindicales hemos resistido y que se ha impuesto en forma unilateral. Y les quiero comentar, y esto es muy grave, que estamos frente, no a la posibilidad, a la realidad, que en la Argentina convivan 24 sistemas educativos casi autónomos y que dejemos de tener como nación una política educativa nacional. Y creo que esto es el escenario que se viene, porque cada provincia liquidará su sueldo en base a su criterio, a sus disponibilidades, y esto está relacionado con los pactos fiscales, está relacionado con el vínculo entre la nación y las jurisdicciones,
es decir, está relacionado con la política de endeudamiento externo, y básicamente quien padece todas estos males termina siendo el trabajador de la educación, que en realidad, más que interesarle, digamos, la estructura, le interesa el fondo de la cuestión. Y para un trabajador, para un docente, para un profe, para una maestra, lo importante es cuánto va a ganar. Y fíjese el gobierno cómo, en esta teoría Bullrich, te tiro 12 temas sobre la mesa, pican sobre uno y mientras tanto voy colando los otros. Fíjense ustedes cómo ha tirado sobre la mesa la estructura de la paritaria, y no estamos hablando de los salarios. Claro. No estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo del salario docente. Y después se habla de calidad educativa. Verdaderamente estamos frente a un escenario grave, serio. Los sindicatos tenemos una responsabilidad muy grande en esta hora. En primer lugar, de esclarecimiento hacia nuestro colectivo de trabajadores para que se entienda bien qué es lo que está sucediendo y cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, hacia la sociedad toda. Son las comunidades educativas, los padres de familia, todos debemos de alguna manera comprometernos detrás de que si queremos una educación de calidad para los argentinos, es imprescindible no manosear al docente de la forma que se lo está haciendo. Claro. Con quien estamos hablando es con Daniel Di Bartolo, secretario de Educación de SADOP. Daniel, yo intuyo dos cuestiones. Una es la necesidad del gobierno de producir ahorros y ajustes para en el transcurso del 18 poder hacer frente a cuestiones económicas como el déficit fiscal y el pago de servicio de la deuda externa. Intuyo que todos los recortes que estoy viendo, gente despedida y demás, en gran parte vienen por ese lado, me parece a mí. Pero por el otro lado también, y tal vez más en un mediano plazo, intuyo una estrategia de deterioro de la educación pública, tal vez para beneficiar el negocio de la educación privada. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en realidad este gobierno es paradojal en sus afirmaciones. Dice que quiere más educación de calidad, pero en la práctica no hace nada para que esto se lleve a la realidad, se concrete. Nosotros lo hemos afirmado en numerosas ocasiones, que es imprescindible que para que exista una educación de calidad tiene que haber un financiamiento. Acá estamos hablando de, justamente el eje que es, cuánto se le va a pagar a los maestros y a los profesores, pero junto con este factor hay otros innumerables, por ejemplo la formación docente. Claro. Creo que con ustedes hablamos en otra oportunidad sobre el desmantelamiento de la política de formación docente en la Argentina. Por ejemplo, se habla de accesos a las nuevas tecnologías y sin embargo todo el programa Conectar Igualdad ha sido desmantelado y se acabaron las netbooks, lo mismo que la distribución gratuita de libros. Y esto tiene que ver con un proceso, como vos bien lo mencionás, que va más allá de las fronteras nacionales. Aquí hay una política justamente que tiene su base en la Organización Mundial de Comercio, que está basada en los principios de la mercantilización de la educación. Sí, la educación es un gran mercado a nivel global y las grandes empresas están invirtiendo allí, y una manera es ir deteriorando la educación pública de gestión estatal para privatizarla, yo diría, en un sentido mercantil, porque claro, nosotros que como gremio de la educación privada representamos a los docentes privados, siempre lo hacemos en el marco de la justicia y de la inclusión, y no en el marco de una mercantilización, claro, que beneficia a los pocos, el deterioro de las mayorías. Daniel, dicho esto, y haciendo un análisis de las cosas que están pasando, lo que queda por pensar es en una palabra que es resistencia. ¿De qué forma la comunidad educativa toda, digo, no solo los docentes, sino también toda la comunidad educativa, yo como papá de chicos que van a la escuela aquí en Río Negro, con la situación presupuestaria que tiene Río Negro, no me quiero ni imaginar la cantidad de conflictos a las cuales mi piba se va a tener que enfrentar como educando? ¿Cuál es la resistencia? ¿Hay un plan desde el punto de vista de lo legal, digo, de acciones de amparo o demás para decretar la inconstitucionalidad de este decreto? ¿Se va a defender con el gremio en la calle? ¿Cuál es el camino que te parece más apropiado para tomar? Bueno,
no casualmente este gobierno que tiene ese timing de vincular la política comunicacional con la instalación de temas centrales a nivel social, ha publicado este decreto a mediados de enero. Claro, con feria judicial, digamos. Efectivamente, feria judicial y legítimas vacaciones del colectivo docente. Claro. Es decir, hoy los trabajadores de la educación están gozando su mes de vacaciones. A partir de los primeros días de febrero, los docentes estarán nuevamente en los colegios preparando sus planes de estudio para el próximo año, tomando exámenes, y ahí se van a encontrar con esta novedad que significa que a partir del 2018, mediante este decreto número 52, no existe, digamos, una paritaria nacional docente que regule el salario a nivel federal, sino que se ha dejado librado un poco a una política de desmembramiento y distorsión la estructura del salario docente. De todos modos, bueno, las organizaciones obviamente que representamos a los docentes no estamos de vacaciones, nosotros ya hemos emitido nuestra comunicación pública. Quiero dejar también dicho en esta conversación que la Corriente Federal de Trabajadores, en cuyo seno conviven dos organizaciones docentes afectadas por este decreto, como son el SADOP, los docentes privados, y la CEA, la Confederación de Educadores Argentinos, ha emitido también un duro comunicado, digamos, de rechazo al decreto 52 y además de acompañamiento a sus dos sindicatos participantes de la corriente como parte del plan de lucha general de la Corriente Federal de Trabajadores en el marco del movimiento obrero. Mire, le voy a resumir la respuesta, yo diría en tres niveles, ¿no? El primer nivel de la resistencia es un nivel que yo diría resistencia y organización. Es decir, hace un rato integrantes de un colectivo que no son precisamente sindicatos, sino son ONG, fundaciones, centros comunitarios, que se preocupan por la educación y están nucleados en un organismo de articulación llamado CADE, Campaña Argentina en Defensa de la Educación. Nos mandaban un mensaje para solidarizarnos con esta problemática y plantearnos, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay un nivel de resistencia que tiene que ver con la posibilidad de organización de las comunidades educativas más allá de la lucha docente estrictamente sindical y gremial, que tiene que ver con los profesores, los padres de familia, los exalumnos, los mismos alumnos. Hay una problemática que atraviesa al conjunto de la comunidad educativa y de la educación, y ahí hay un primer nivel de lucha. Un segundo nivel de lucha corresponde a lo que nosotros encarnamos, que es la estructura de las organizaciones, que obviamente nos estamos dando una estrategia nacional que deberá ir articulándose progresivamente para llegar a un inicio de un periodo de inicio de clases como les decía antes, con una postura de conflicto, porque nosotros no podemos aceptar desde ningún punto de vista este cambio intempestivo de reglas de juego en la negociación colectiva del docente, ¿no es cierto?, de los docentes. Y un tercer nivel es el movimiento obrero en su conjunto, es decir, creo que, así como decía el general Perón, que la suerte definitiva de los trabajadores se juega en la política, yo creo que ningún trabajador se salva solo y ninguna organización sindical, por más poder que tenga, se salva solo. Acá es imprescindible confluir en más y más profundidad de espacios de articulación que no solamente resistan a esta embestida neoliberal del gobierno macrista, sino también vayan proponiendo alternativas que tienen que ver con un programa político de los trabajadores que encarna una propuesta de liberación para nuestra patria. Daniel Di Bartolo, muchísimas gracias por este espacio para Radio Horizonte, para el 94.5. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo y un saludo para todos. Un abrazo.